Buenos días a todos. Muchísimas gracias a ProPyme y a Eternium por la invitación. Gracias por dejarme poner este título un poco ridículo, un poco enigmático. Lo primero que voy a hacer para calmar la ansiedad es decir de qué se trata el título. 8 minutos 19 segundos para mí es la metáfora más divertida, más rica que hay en este momento sobre el gran debate sobre la innovación y la disrupción. Me la dijo un publicista amigo hace unos meses para una nota y les voy a decir de qué se trata. Es básicamente el tiempo que tardan los rayos del sol en llegar a la Tierra. Tardan 8 minutos y 19 segundos. Recorren esta distancia y tardan esta cantidad de tiempo. Y esta persona que les contaba antes, este publicista, lo que me decía es que en el ambiente publicitario, en el negocio de la comunicación, ellos estaban viviendo este periodo de 8 minutos y 19 segundos porque si el sol dejara de emitir rayos, de golpe explotara, desapareciera de alguna forma, en la Tierra podríamos seguir viviendo como si no pasara nada por 8 minutos 19 segundos. Entonces él me decía, en el negocio publicitario sabemos que la televisión dentro de 3 o 4 años ya no van a existir más los canales, no va a existir más la pauta, la tanda publicitaria, y sin embargo todos seguimos haciendo comerciales de 30 segundos como si nada pasara. Seguimos viviendo en este periodo. Yo escribí una nota en La Nación Economía ese domingo y me empezaron a llegar mails de otros sectores de la economía, automotriz, metalúrgico, de varios sectores que me decían: nosotros también estamos viviendo estos 8 minutos 19 segundos. Es un periodo en el cual todos estamos haciendo nuestros modelos de negocios igual que antes por inercia, pero sabemos que algo muy profundo ha cambiado. Y la verdad es que en cualquier sector de la economía que uno vaya, encuentra que esta dinámica se está cumpliendo. A mí me apasiona, me fascina mucho lo que está pasando en el mercado de la salud, que es un mercado con profundas fallas de mercado, con lo cual hay un gran premium a la innovación. Lo que están viendo es una startup que se llama Quantus, que se lanzó hace unos meses, que lo que hace es medir decenas de miles de signos vitales por hora, y lo que va a producir es que dentro de unos meses o dentro de un par de años no sea necesario ir al médico cuando nos duele algo, sino que el médico nos llame cuando vea que hay signos vitales nuestros que no son los que deberían ser. Esto que están viendo ahora en pantalla es un sistema de transporte que va a estar operativo ya a principios del 2015 en Tel Aviv y también va a estar operativo en Seattle. Son unas cápsulas imantadas que van a 240 kilómetros por hora, las hizo la NASA y parecen de los supersónicos, pero ya lo vamos a tener operativos en este año que empieza. Esta es una etapa del semanario The Economist que probablemente hayan leído algunos de ustedes de hace 2 meses, en la que cuenta cómo el negocio de la prostitución, el negocio del sexo también está siendo profundamente disrumpido a partir de la revolución digital, por lo cual lo que les decía antes, cualquier sector de la economía en la que uno vaya, en que ponga en un buscador disruption y ese sector, aparecen miles y miles de artículos y de papers de los últimos meses. A mí lo que más me impacta de todo este debate, lo que me parece más relevante en términos de impacto social es lo que está sucediendo con el mercado de empleo, con el mercado de trabajo. Hay un paper fascinante del mes de marzo de 2 economistas ingleses que se llaman Carl Frey y Michael Osborne de la Universidad de Oxford, que ellos lo que hicieron es hacer un trabajo muy fino considerando todos los últimos avances de inteligencia artificial y viendo cuál es la tasa de sustitución de 702 profesiones, disciplinas que hay en Estados Unidos, en el nomenclador de lo que sería la Secretaría de Empleo de Estados Unidos, y llegaron a esta cifra escalofriante que es que en los próximos 20 años, con los avances que estamos viendo, casi la mitad, un 47% de los empleos de Estados Unidos van a ser desafiados por máquinas, por robots, por inteligencia artificial. Yo cuando hice esta nota para aquí, lo que me dijeron expertos en mercado de trabajos es que en América Latina y en la Argentina en particular, este número del 47% es mucho más alto. En Estados Unidos hay ya una limpieza de productividad, o sea, no hay gente en las cabinas de peaje cobrándonos cuando pasamos, no hay gente vendiéndonos fichas en el subte, o sea, todavía no hay empleos con baja productividad como en América Latina y en la Argentina, con lo cual este 47% en la Argentina podría ser, por ejemplo, un 60%, para que ustedes vean la dimensión de los temas de los que estamos hablando. Obviamente telemarketing, ese tipo de profesiones son las que están más desafiadas, contadores también, abogados corporativos. Yo obviamente cuando vi el paper lo primero que fui a ver es cómo estábamos los economistas y los periodistas, y estamos en mitad de tabla, así que no estamos tan complicados, pero en algún momento también probablemente seamos reemplazados por inteligencia artificial. En 2 palabras, en 1 minuto les cuento cómo es el debate económico por la innovación, cuáles son los principales ejes del debate hoy en día. Por un lado hay gente muy pesimista con todos los avances de la ciencia y la tecnología. Yo aquí lo puse a Gary Kasparov, el ex campeón mundial de ajedrez, porque yo soy muy fanático del ajedrez, pero él es una de las personas que está subida a este relato junto con economistas de la Universidad de Northwestern.
que lo que dicen es que todos los avances que estamos viendo básicamente en Internet tienen un aporte en términos relativos al Producto Bruto que es mucho más bajo que los grandes inventos y avances del fines del siglo XIX, las distribuciones cloacales, el motor de combustión interna, la electricidad en términos relativos dieron un salto cuántico, un salto mucho más grande sobre el producto. Y lo que dicen es básicamente desde el año 2006-2007 que se pusieron muy de moda estos temas de innovación y de creatividad, la economía mundial empezó a crecer la mitad de lo que crecía antes. Entonces, algo está pasando. Estamos con estos temas y crecemos mucho menos. Esa es como una parte de la discusión más pesimista. Hay una parte intermedia que está representada por un economista que a mí me gusta mucho, que se llama Tyler Cowen, un economista estadounidense que lo que dice es que realmente estamos en un momento de crecimiento exponencial de la ciencia y la tecnología, pero que esto nos va a llevar a una sociedad muy fragmentada, en la cual un 15-20% de la gente va a estar subida a la ola de los cambios disruptivos que se vienen o va a proveer servicios y productos para esa clase, y va a haber un 80-70% de la gente que va a perder su trabajo, que va a estar muy complicada con todo esto. Esto sería una visión intermedia, no tan naif de todo. Y por último, hay una visión más Disney, si quieren, más de que todos estos avances van a servir para curar enfermedades, para resolver problemas de escasez, que es la que plantea la gente de Singularity University, que estuvieron aquí en Buenos Aires hace un mes y medio aproximadamente, que ellos dicen estamos en un momento de cambios exponenciales, de avances nunca vistos en la historia de la humanidad, y esto va a redundar en cambios muy positivos para la humanidad. Y lo que dicen ellos también es que los economistas estamos midiendo mal los avances disruptivos, que si una computadora de aquí al año que viene cuesta la mitad de precio y tiene el doble de potencia, en las cuentas nacionales impacta como la mitad del PBI, porque cuesta la mitad a costo de factores, está impactando menos en el PBI cuando estamos con un cuádruple de valor agregado. Y todos los fenómenos de economías por compartir, Airbnb, Uber, también son mal medidos por las cuentas nacionales. Lo que dicen ellos es que hoy por hoy el crecimiento, sobre todo en países desarrollados donde estos temas están avanzando más, es mayor al que dicen las cuentas nacionales. Y también hay una serie de innovaciones que son menos sexys para contar. Yo el sábado escribí una nota en La Nación con el tema de la innovación silenciosa, hice una entrevista a una chica química platense que está haciendo huesos de seda. Todo lo que es innovación en materiales, en química de materiales, está produciendo cambios muy grandes que se habían reflejados poco en los medios de prensa, pues son historias poco sexys, poco fáciles de contar. Hay que poner polímeros, hablar de cosas químicas en el primer párrafo y un lector se va un domingo, así que se cuentan poco, pero son temas que también los economistas tendemos a subestimar. Hay muchos enemigos y muchos villanos ante-innovación que conspiran contra innovación. Están los principales adentro de nuestra mente, de nuestro cerebro. Yo escribo mucho de temas de economía no convencional, de temas de economía del comportamiento, que es la mezcla de economía y psicología, que lo que hace principalmente es coleccionar y estudiar sesgos mentales que conspiran contra nuestra racionalidad, y en este caso les puse algunos que me parecen divertidos porque conspiran contra la innovación. Hay un efecto que un economista del comportamiento se llama Dan Ariely lo bautizó efecto cepillo de dientes, que es que todos tenemos uno, todos usamos uno, pero nadie quiere usar el del otro, y con las ideas pasa algo parecido, valoramos mucho menos las ideas de los demás que las nuestras, 3-1 es la relación básica. Hay un efecto que se llama aversión a perder, loss aversion, que básicamente lo que dice es que las pérdidas y los fracasos nos impactan emocionalmente 3 veces más que las ganancias o los éxitos, que si encontramos un billete de 100 pesos por la calle nos impacta X en alegría, en felicidad, y si el cajero automático nos come 100 pesos, nos impacta menos 3X, o sea, nos duele mucho más eso, lo cual nos lleva a ser mucho más conservadores y a innovar mucho menos. La verdad es que hay muchísimos sesgos. A mí hay uno que me gusta mucho y que se los cuento porque está acá en la primera fila, Benny Kosakov, que es un amigo de todos ustedes, que me lo enseñó él en Economía Industrial en la UBA, que es lo que es dependencia del sendero, Path Dependence, estudia mucho en economía industrial, que tiene que ver con las innovaciones que quedan medio trabadas porque hay toda una historia de efectos de red que hacen que sea muy difícil avanzar. A mí me gusta mucho esta historia del Challenger, es un transbordador de Estados Unidos, que una vez una persona se preguntó por qué tenía ese tamaño el Challenger, los cohetes tenían ese ancho, y la respuesta es que era el ancho que soportaban los trenes que llegan a Cabo Cañaveral con los cohetes del costado para subir al Challenger. Y los trenes tienen un ancho de vías que es estándar en todo el mundo y que depende de los inventores de los trenes, que fueron los ingleses ya hace 150 años, y ese ancho de vías
la explicación es que se aprovecharon los caminos de la época de los romanos en Inglaterra para tener que trabajar menos y se aprovechó eso. Y el ancho de los caminos de los romanos depende del ancho de 2 caballos percherones de carga hace 2000 años, con lo cual el tamaño del Challenger depende básicamente del ancho de 2 caballos percherones de carga del Imperio Romano. Entonces es un ejemplo típico de path dependence que, bueno, que es algo que también conspira contra la innovación. Lo que te dice la gente de Singularity University es que estamos en una instancia tan increíble que cuesta menos predecir los avances científicos, que es algo que siempre costó mucho predecir, que la reacción social que va a haber frente a estos avances. El año que viene ya va a salir al mercado comercial el primer híbrido de auto y avión, el primer auto que vuela. Lo que no sabemos es cómo van a reaccionar las autoridades, la policía, las leyes frente a esto, pero yo creo que muchos de estos avances van a terminar imponiéndose por su peso específico, y aquí tengo una historia muy breve para contarles. A mí me invitaron aquí de Ternium Siderar a hablar y dije, bueno, tengo que contar una historia en la cual haya un héroe ingeniero, así que les cuento esta historia de un libro fascinante que se llama The Box, La Caja. Está traducido, se los recomiendo que lo compren porque es muy divertido, que es básicamente la historia del container. El container es la gran bisagra en la historia de la globalización. Se le ocurrió a un ingeniero en la década del 50, se impuso en la década del 70 y cuando se impuso se invirtió el crecimiento entre el aumento del comercio, que hasta ese momento siempre crecía por debajo del PBI, y empezó a crecer al doble o al triple que el PBI, que es lo que sucede ahora. Todo a partir del container, que es algo que se le ocurrió a una persona que durante 20 años no lo pudo imponer por las mafias de los puertos y los sindicatos y las burocracias municipales que impedían, digamos, que se rompieran negocios que ya estaban armados desde centenares de años y que finalmente se termina imponiendo en los 70 con la guerra de Vietnam. En Vietnam el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, hay que llegar rápido a Vietnam con pertrechos militares, entonces imponemos el container y de esa forma cambió completamente el negocio del transporte marítimo. Todas estas cosas que yo les estoy contando, a su vez, son un motor que va a ampliar y va a potenciar y va a aumentar la velocidad de la creatividad y la innovación en los próximos años. Un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho contar es el de la impresión 3D. La impresión 3D lo que va a hacer es que en la industria de bienes físicos se empiece a replicar la dinámica del software, de la industria del software. ¿Por qué avanza tan rápido la industria del software? Bueno, uno de los motivos es que es muy rápido el proceso de prueba y error, es muy rápido y es muy barato. Un programador enseguida ve que se equivoca, corrige el programa e inmediatamente, digamos, va avanzando. En la industria de bienes físicos esto es más difícil y más caro, porque si uno tiene que producir una pantalla de LED o lo que sea, bueno, hay todo un prototipado que cuesta, pruebas de mercado, ver si a los clientes les gusta, o sea, no es tan fácil. Con la impresión 3D vamos a estar más cerca de la dinámica de la industria del software, con lo cual todos estos avances, digamos, van a producir un aumento en la velocidad de la innovación, o sea que entramos en un periodo mucho más rico en ese aspecto. Estamos en un mundo muy cambiante. A mí, yo odio la palabra zona de confort, me parece un lugar común terrible, pero la realidad es que con datos como el que le contaba antes, de un 47% de los empleos en riesgo, está bueno saber que quedarse en la zona de confort, quedarse haciendo lo que uno siempre hace, pasó a ser una opción de más riesgo que lo que era hace unos años. Está bueno estar consciente de eso, y también está bueno estar conscientes de que los temas de creatividad y los temas de innovación van a ser más difíciles de reemplazar por la inteligencia artificial, por lo cual van a aumentar en valor en los próximos años. Un par de palabras para la Argentina, ya para empezar a culminar la presentación. La Argentina tiene buenos indicadores de creatividad básicos. Es muy difícil medir la creatividad, pero en los pocos aproximadores que hay, digamos, rankeamos bien para lo que es América Latina y para lo que es el mundo inclusive. Tenemos muy malos indicadores del final de la historia de una idea. O sea, somos malos en cantidad de patentes, al final del día mucho peores que Brasil, que otros países, pero en creatividad pura, en publicidad, en neurociencias, en muchos vectores que hacen al vector central de la innovación, la Argentina es un outlier y tiene talentos de calidad internacional. Yo escribo todos los sábados en La Nación, en el suplemento sábado, sobre este tema de innovación y me sorprendo todo el tiempo de encontrar fuentes de calidad mundial en este tipo de temas. Como les contaba, aquí tienen algunos ejemplos, neurociencias, abajo ven a Carlos Bayala y Pablo del Campo, que son dos publicistas, que son directores generales creativos a nivel global de sus respectivas redes. O sea, hay mucha gente muy talentosa, hay un talento creativo
innovador del cual creo que somos poco conscientes que lo tenemos, y que así como tenemos vaca muerta en energía o la agroindustria o algunos recursos naturales, también tenemos que ser conscientes de que tenemos un recurso innovador muy potente y que el gobierno que venga o este gobierno tienen que potenciarlo y cuidarlo. Y voy a terminar la presentación con una historia. Yo arranqué hablando de un fenómeno natural que son los rayos del sol. Recuerdan el tema de 8 minutos y 19 segundos. Y voy a terminar con una historia de una ola, la metáfora, digamos, más popular, más lugar común para referirse a todo el debate de la disrupción y de la innovación es el tema del tsunami, el de la ola disruptiva. Y yo les quería preguntar a ustedes qué cantidad de metros se imaginan que tuvo la ola más alta jamás vista por un ser humano en la historia moderna. ¿Cuánto dirían que es? Para que ustedes tengan una idea, esta es una gran ola de surf. Las olas más altas jamás surfeadas tienen más o menos 25 o 30 metros. ¿Cómo se imaginan que fue la ola más grande? ¿50, 100, 200? La ola más alta de la historia tuvo 518 metros. O sea, es una cantidad inimaginable. Yo ayer volvía de Rusia en un avión y estaba viendo el indicador de los metros que faltaban para llegar abajo y me fijé en 518 y estaba muy alto el avión. O sea, es una ola tremenda, es una ola del tamaño de un rascacielos. Y esta ola se produjo en una bahía del norte de Alaska, de la parte del Pacífico, que se llama Lituya, un lugar completamente inhóspito y solitario, en el año 1958. Obviamente no había fotografía satelital, con lo cual el tamaño de esa ola fue calculado en base a la cantidad de kilómetros de árboles que fueron arrancados de cuajo por la potencia de la explosión de la ola cuando reventó contra la bahía. Y bueno, el producto, lo que produjo esta ola fue que hubo un terremoto cercano a 20 kilómetros, un terremoto bastante fuerte de 8.3 en la escala Richter, que produjo que una montaña entera se derrumbara sobre un lago. Una montaña de hielo glaciaria y de piedra se derrumbó sobre el lago y produjo esta ola gigantesca. En ese momento había 6 personas en el lago, en la bahía de Lituya. Había una pareja de jubilados que estaban muy en el borde del océano y su barco, digamos, se vino a pique, pero como estaban muy en el borde no resultaron dañados y las rescató un barco más adelante. Había una pareja de jubilados más grande que estaba en el lugar donde explotó la ola y del cual obviamente no tenemos ni noticias ni partículas, porque como les contaba es una explosión atómica en su fuerza. Pero la historia más interesante es la de un pequeño barco que había en el medio de la bahía, que habían ido a pescar. Estaba formado por una persona de 40 años que se llamaba Howard Ulrich y su pequeño hijo de 7 años que ya estaba durmiendo porque eran las 10 de la noche y lo pueden ver en YouTube, es muy impresionante. Este señor Howard, que tenía 40 años en el año 58, cuenta que ve que la montaña empieza a bailar y se queda 20 segundos atónito sin saber qué hacer y 20 minutos después reacciona y lo que hace es despierta al hijo, desamarra el pequeño barco y pone el motor con toda su potencia hacia la ola. O sea, en vez de escapar de la montaña que se estaba derrumbando, tiene la sangre fría, la audacia y el coraje de ir hacia la ola que se estaba formando, que es lo que hace un surfista, ¿no? O sea, una persona que está en el mar va hacia la ola para agarrarla en el momento en el cual es más baja y de alguna forma se vuelve más controlable. Y gracias a esta velocidad de reflejos de este padre, el padre y el hijo se salvaron y bueno, fueron las únicas personas que, bueno, junto con esta pareja yo les contaba, pero ellos cuentan, digamos, en un video de YouTube que cómo fue toda la trayectoria. A mí me parece que es una metáfora muy poderosa. Acá tienen, esto no es de verdad, es una foto trucada, pero es una foto de ese tamaño de ola para contar un poquito, bueno, cuál es la actitud que convendría tener frente a todo este tsunami, a toda esta ola disruptiva que estamos viviendo, que es tener mucha valentía, mucha audacia, mucho sentido común, mucha frialdad y de alguna forma tomar una decisión muy contraintuitiva, porque como yo les contaba, Ulrich y su hijo iban contra una montaña que se estaba derrumbando, con todo el ruido ensordecedor que ello significaba, digamos, y esa fue la forma en la cual pudieron llegar a una instancia controlable. Yo, para terminar, les cuento que en el mundo de la creatividad y del marketing hay infinito humo. Ustedes son ingenieros, me imagino que son bastante escépticos con todo esto. Yo como economista también le entré con mucho prejuicio a todos estos temas cuando empecé a escribir. Como periodista gráfico también soy muy prejuicioso, pero la realidad y lo que descubrí en este tiempo que estoy trabajando investigando estos temas es que una vez que uno disipa el humo, lo que queda por debajo es tremendamente rico y vale la pena realmente abordarlo. Hay
todo tipo de personas que uno conoce en este trayecto. Estas son algunas de las tarjetas que me dieron a mí fuentes en los últimos meses, gente que se dice que es curadora de idea, diseñadora de experiencias, Chief Innovation Officer, Chief Storytelling Officer. Imagínense ustedes si su hijo adolescente viene y le dice, papá, quiero ser un diseñador de experiencias, ¿qué le dirían? La verdad es que es todo un mundo muy, muy subjetivo, muy ambiguo, y a mí, bueno, cuando alguien me manda un mail con alguno de estos títulos, yo le contesto, Sebastián Campanella, smoke seller, vendedor de humo, encantado. Así que les agradezco muchísimo la atención.